Por esta razón te cuesta ganar más dinero, te cuesta duplicar, triplicar tus ingresos profesionales. Hola, hola mi gente emprendedora visionaria, ¿cómo estás? Espero que hayas tenido un día espectacular. Si eres nuevo por acá, bienvenido. Mi nombre es Daisy Ramírez, soy contador, también soy administrador y ahora también autora de la trilogía de finanzas Cómo ser dinero. Escribí esta trilogía precisamente, ¿verdad?, de lo que te vengo a hablar el día de hoy. Por esa razón, porque encontré eso que me estaba faltando. Le estaba faltando la receta del dinero, ¿sí? Le estaba faltando este ingrediente que posiblemente a ti también te esté faltando. En ese momento te voy a contar cómo me sentía, ¿verdad? Me sentía estresada, me sentía frustrada. Estaba trabajando en el deber ser de lo que nos vende la sociedad, ¿verdad? Gradúate, obtén un título universitario, gana dinero. Y bueno, en ese proceso de ganar dinero encontré muchas dificultades. La primera vez que intenté generar ingresos como profesional, me fui al campo laboral como empleada, nadie me aceptó. Ya luego tuve que asumir la responsabilidad y el compromiso de empezar a tener mis propios clientes porque fue la única vía que encontré de generar ingresos como profesional por mi cuenta, sin depender de nadie. Entonces así fue como empecé a generar ingresos y ya luego me sentí estancada, frustrada, porque le faltaba este ingrediente, ¿verdad? Aparte del ingrediente de la educación financiera, que bueno, parte de todo esto es el contenido de la educación financiera que te enseño dentro de la trilogía Cómo ser dinero. Cuando empecé a capacitarme en la educación financiera fue cuando comprendí que le hacía falta este ingrediente a la receta de ganar dinero. Porque muchas veces no logramos avanzar y nos sentimos así como perdidos. Coméntame acá abajo si te has sentido perdido alguna vez en la vida, si por más que tú sientes que trabajas y trabajas, no lo ves compensado, sientes que cada vez es más duro, que es más complicado, que es más pesado ese trabajo para ti. ¿Te entiendo? ¿Sí? A pesar de que hicimos lo que generalmente se hace, aún así tú sientes como que no estás satisfecho, ¿sí? Así me pasó en alguna ocasión. Entonces hoy vengo a revelarte ese ingrediente, la receta que hacía falta para poder multiplicar los ingresos, ¿sí? Se trata del ingrediente del propósito. El propósito, tú dirás, ajá, pero ¿qué es el propósito? El propósito es tú encontrar una misión en la vida, ¿sí? No es solamente la misión de la vida, es titularnos, ganar dinero, volvernos esclavos del dinero, crecer, reproducirnos y morir. No, ese no es el propósito de la vida. El propósito de la vida es tú encontrar una misión, ¿sí? Donde tú te sientas bien. Una misión es donde tú te sientes bien ayudando a otras personas, contribuyendo a la vida de otras personas. Ese es el mayor propósito de nuestra vida, contribuir a la vida de otras personas. Pero te pregunto, ¿con lo que tú estás haciendo hoy te sientes que estás cumpliendo tu misión? Si no es así, estás desconectado de tu propósito, ¿sí? Hay varios ingredientes en la receta del propósito. Uno de los ingredientes es la misión, pero hay otros ingredientes que también es la profesión, es combinar tus dones, talentos, habilidades, que de hecho de eso te enseño en el primer tomo de la trilogía Cómo ser dinero. Cuando tú te conectas a un propósito que es de qué manera vas a contribuir a otras personas, que te sientas conectado, alineado con tus dones, talentos y habilidades, la generación de ingresos es mucho más fluida, es mucho más, no vamos a decir fácil, sino facilidad. Fácil y facilidad son dos cosas totalmente diferentes. Facilidad es que tú sabes cuáles son los pasos que sigue, ¿verdad? Y no estás desde el cansancio, desde el estrés, desde la ansiedad de que debo hacer esto porque si no, no puedo pagar mis cuentas. Es que debo hacer esto porque es lo que me enseñaron a hacer. Es que debo hacer esto porque es lo que esperan de mí. No, el propósito no es nada de eso. El propósito es con lo que tú te sientes realizado, personal y profesionalmente. Es eso que tú estarías dispuesto a hacer incluso sin que te paguen. Entonces te pregunto el día de hoy, ¿estarías dispuesto a hacer lo que estás haciendo sin que te pagaran? Entonces, si no es así, no estás alineado en tu propósito. No has encontrado, o más que encontrar, el propósito no es que lo vas a encontrar afuera. El propósito es que está en ti, ¿verdad? En descubrirlo, en combinar todos esos elementos, tu misión, tu profesión, tus dones, talentos y habilidades. Entonces yo te pregunto, ¿estás dispuesto a trabajar todo el tiempo solamente por dinero? ¿O prefieres hacer dinero desde tu propósito? Donde no tienes que sentirte estancado, estresado, sino al contrario, tú lo haces desde el gozo, desde la diversión, desde que para esto nací, que tú sientas y digas, sí, para esto nací yo. Entonces te pregunto, ¿estás conforme con los ingresos que estás generando? Si no es así, si no estás ganando lo que tú quieres, es porque estás desconectado de tu propósito. Esa es la palabra, tienes que conectarte, ¿sí?
Es como que agarres un cable y lo enchufes en el tomacorriente indicado. Eso es conectarte a un propósito, cuando tú sientes que lo que estás haciendo para generar ingresos es lo que has venido a hacer. Entonces eso es lo que te quería mencionar el día de hoy, de que el ingrediente secreto para tú poder generar ingresos, multiplicar tus ingresos por 2, por 3, por 4, por 5, por 10, es que tú te conectes con un propósito, porque esa es la magia del propósito, de que tú generas ingresos desde la facilidad y no desde el esfuerzo o el trabajo duro, que también hay trabajo duro al principio cuando no dominamos las habilidades, pero es más fluido porque tú te sientes como en el flow, ¿sí? En el flow. Entonces hoy vengo a decirte 3 cosas que debes hacer para empezar a conectar con ese propósito, que es muy bonito, que de hecho mi propósito es ayudarte a ti, ¿verdad?, a poder generar ingresos como profesional, porque yo tuve muchísimos retos y desafíos para poder hacerlo. Y bueno, acá te enseño a cómo conectarte con ese propósito de vida, cómo combinar tu profesión a tus dones, talentos, habilidades y a tu propósito, para que empieces a multiplicar tus ingresos mucho más rápido, mucho más fácil, que como me tocó a mí. Yo pasé por ese proceso, yo pasé de generar ingresos desde la pesadez, desde el cansancio, de que me sentía desconectada, de que, bueno, y esto era todo, a empezar a generar ingresos desde la facilidad, ¿sí? Que cuando tú haces también lo que amas, lo que te apasiona. Entonces todo eso te lo enseño dentro de la trilogía, pero hoy vengo a darte ciertos pasos para que empieces a conectarte a ese propósito. Lo primero que tienes que definir, o mejor dicho, lo primero que tienes que hacer, el primer paso es aceptarte a ti mismo tal cual y como eres. Tal cual y como eres. No hay nada imperfecto en ti, no hay nada que haya Dios creado que sea una equivocación. Tú eres como eres, tú tienes esos gustos, esas preferencias, esas cosas que tú tienes, ese tipo de personalidad que tú tienes, está allí por alguna razón, no es porque ha sido una equivocación. Eso está allí, sí, tú lo ves a lo mejor como un defecto, pero en realidad no es un defecto, es una virtud. Entonces empieza a aceptar todos los rasgos tuyos, ¿verdad? De tu personalidad, tus habilidades, tus dones, tus gustos, todo eso. Empieza a aceptarlo incondicionalmente. Acéptate tal cual y como eres. Porque cuando estás desde el juicio, estás bloqueando tu capacidad de generar ingresos, estás bloqueando tu propósito, no estás conectado a tu propósito. Paso número 2, tienes que asumir 100% de responsabilidad de que si no estás generando los ingresos que tú quieres y si aún no estás conectado a ese propósito, no es que sea culpa de factores externos, sino que precisamente esas circunstancias externas están allí retándote, ¿verdad?, para que conectes con ese propósito. El propósito no es que te va a llegar caído del cielo así, no, es que tú tienes que empezar a reconocerte, es que tú tienes que empezar a ver también todas las dificultades que has tenido que pasar y de que puedas contribuir a otras personas a través de eso que tú eres. Tercero, tienes que fijarte metas. Tienes que fijarte metas. Si el día de hoy estás trabajando para una empresa y aún no estás trabajando de lo que tú sientes que es tu propósito, que es lo que te apasiona, que es lo que te gusta, que eso que harías sin que nadie te pagara, tienes que fijarte metas profesionales. Si tú aún no has ejercido tu carrera o si estás desempeñando tu carrera como empleado, tú estás limitado a ciertas funciones que te permite tu jefe, pero tú no estás experimentando tu carrera profesional de manera independiente, ¿sí? En donde está el campo laboral. Tú tienes que empezar a experimentar tu profesión en la vida real para ver qué es lo que te apasiona, qué es lo que te gusta. Entonces, a partir de allí, ya ejerciendo tu carrera de manera independiente, ya tú puedes determinar, ¿verdad? Bueno, qué es lo que te gusta, qué es lo que no te gusta, qué sientes tú que te sientes en esa sintonía en que amas hacer ese trabajo que estás haciendo. Eso lo vas a conseguir aplicando el conocimiento, ejerciendo tu carrera profesional de manera independiente. Y ya cuando tú ya estás ejerciendo, estás en ese campo de acción, tú vas a poder determinar y vas a empezar a conectar más con tu propósito, con lo que realmente te gusta, lo que realmente te llama, lo que realmente te enciende, ¿sí? Esa llama que te enciende. Entonces eso era lo que te quería mencionar el día de hoy. Tú no tienes falta de dinero, tú tienes falta de propósito, de conectarte con eso que has venido a hacer. No solamente nacemos para crecer, reproducirnos, envejecer y morir. Venimos a contribuir, a ayudar a otras personas, pero no solamente ayudarlas desde solamente te ayudo a cambio de dinero, no. Es hacerlo con ese deseo, ¿verdad?, de ayudar. Estás dejando un legado en esa persona que le estás ayudando a cambiar su vida, ¿sí? Entonces ese es el enfoque que tú tienes que tener cuando se trata de generar ingresos, de hacerlo por propósito, no solamente por dinero, porque cuando lo haces por necesidad, alejas el dinero. Esa es la verdad. Cuando tú estás conectado a un propósito, tú haces las cosas que tienes que hacer por más allá del dinero. Es por el aporte, la huella que va a dejar en esa persona.
Así que eso era todo lo que te quería mencionar el día de hoy. Si te quieres descubrir tu propósito porque estás cansado de trabajar solamente por dinero, no te sientes conectado a esa fuente de ingresos, y de hecho si tienes una sola fuente de ingresos, estás vulnerable ante cualquier circunstancia. Tienes que empezar a generar múltiples fuentes de ingresos, pero generarlo desde tu propósito, desde tu pasión, desde tus dones, talentos y habilidades que han sido puestos en ti, no por casualidad, sino porque tienes una misión que cumplir con ellos. ¿Quieres profundizar? Acá tienes la trilogía Cómo Ser Dinero, y he aperturado 10 cupos para el curso de Contador Emprendedor, porque sé que se siente estar perdido en la vida, no saber qué hacer. Tienes que empezar a ejercer tu carrera profesional para poder empezar a descubrir dónde está tu propósito, ¿sí? El propósito se te es revelado cuando empiezas a tomar acción, cuando empiezas a ejercer, cuando empiezas a ofrecer tus servicios, cuando empiezas a tener clientes, empiezas a sentir, ¿verdad? Aparte de eso, todas las demás herramientas que te entrego dentro del primer tomo te van a ayudar a hacerlo con mucha más facilidad. Yo también me sentía así de, ok, pero esto no me gusta, esto sí me gusta, no sabía cómo complementar todo eso. Bueno, te enseño dentro de la trilogía Cómo Ser Dinero. Así que si quieres empezar a ejercer, si eres contador, comenta acá abajo la palabra contador para sumarte a estos únicos cupos que estoy dando. Y si ya tú ejerces la carrera, ya has tenido experiencia con clientes, bueno, tienes acá la trilogía de Cómo Ser Dinero. Te enseño cómo convertir, ¿verdad?, esa experiencia que tú tienes, cómo convertir tus dones, talentos, habilidades y profesión en un propósito que te va a hacer multiplicar tus ingresos profesionales en menos de 90 días. Lo que tiene el propósito, que no tiene los métodos tradicionales de ganar dinero, es que el propósito no te lleva solamente a hacer las cosas por dinero, sino que la motivación que mantienes allí no se va, porque no es motivación. Es que tú sientes que tienes que hacerlo porque eres llamado para eso. Por eso mi misión contigo es ayudarte a monetizar tu profesión, tus dones y talentos y habilidades y tu propósito a través de esta trilogía, a través de la educación financiera que no nos dan en la escuela ni en la universidad. Así que nos vemos dentro, y como siempre te digo, cambia el enfoque y cambiarán tus resultados, y una meta sin un plan de acción es y será siempre una simple ilusión.